En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Como es lógico, tenemos que cumplir las condiciones sanitarias que nos ha impuesto esta pandemia en la que vivimos. Eso genera, debido a que tenemos las puertas abiertas, a que, pues como hay menos espacio, hay personas que tienen que buscar hueco, genera de por sí un ruido. Ese ruido es inevitable, pero hay otro ruido que sí podemos evitar, y es el ruido de los teléfonos móviles. Por eso, revisemos, por favor, nuestros teléfonos para evitar que interrumpa la ceremonia y que, por lo tanto, no podamos participar como se debe de la Eucaristía, de este encuentro con el Señor. Vamos a prepararnos para celebrar la Eucaristía, como siempre, reconociendo que somos pecadores, pero que confiamos en la misericordia que perdona nuestros pecados. Guardamos un momento de silencio. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren fielmente en el cumplimiento de tu ley. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de la sabiduría. Fuera de ti no hay otro Dios al cuidado de todo, ante quien tengas que justificar tu sentencia. Tu poder es el principio de la justicia y tu soberanía universal te hace perdonar a todos. Tú demuestras tu fuerza a los que dudan de tu poder total y reprimes la audacia de los que no lo conocen. Tú, poderoso soberano, juzgas con moderación y nos gobiernas con gran indulgencia, porque puedes hacer cuanto quieres. Obrando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano, y diste a tus hijos la dulce esperanza de que en el pecado das lugar al arrepentimiento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Tú, Señor, eres bueno y clemente.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu y que su intercesión por los santos es según Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no, que al arrancar la cizaña podríais arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi granero. Palabra del Señor. Con mucha frecuencia, como sacerdote, me encuentro ante la situación de tener que escuchar los problemas de las personas, tanto problemas humanos, materiales, como problemas de convivencia matrimonial y problemas en el deseo de ascender hacia la santidad. Me encuentro con muchas situaciones donde hablo con personas que quieren ir demasiado rápido, que les gustaría de hoy para mañana, porque se han encontrado con el Señor, cambiar de raíz, y eso es imposible. Todo en la vida necesita su tiempo, necesita su medida, y a veces no nos damos cuenta de que en el camino hacia la santidad también hace falta mucha paciencia y perseverancia. De esto nos habla el Evangelio de hoy. Nos habla de que no podemos saltar etapas, no podemos pretender caminar más rápido de lo que nuestra naturaleza, nuestra condición de pecadores nos lo permite. Por eso, porque creemos en un Dios que es misericordioso, tenemos que aprender a disfrutar de su misericordia, tenemos que aprender a tener paciencia. Hay dos grandes tipos de pecado: los pecados personales, que tenemos cada uno de nosotros por ser individuos, esos los sufres tú y los sufren los que están a tu lado. Pero hay otros pecados que son los pecados de la Iglesia. Pero si decimos que la Iglesia es santa, ¿cómo estoy diciendo yo ahora que hay pecados de la Iglesia? Efectivamente, una de las notas que tiene la Iglesia, cuando rezamos el credo, decimos que es una santa católica y apostólica, esas 4 notas. Una de ellas es la santidad. La Iglesia es santa porque está constituida, creada por Dios nuestro Señor, alentada por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, pero es una Iglesia santa de pecadores, porque en ella también estamos cada uno de nosotros. Y como miembros del cuerpo místico de Cristo, nosotros también, al tener debilidades, al caer, al tropezar, al tener pecados, hacemos que nuestra Madre, la Iglesia, sea santa, pero también de pecadores, tenga por tanto también errores. Y los eclesiásticos que dirigen la Iglesia también cometen errores. El Papa San Juan Pablo II pidió perdón por los errores que a lo largo de la historia de la humanidad la Iglesia que transita en el mundo había cometido.
Y por lo tanto tenemos que tener paciencia con nuestros errores personales, individuales, y con los errores de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo que todavía está purificándose. Paciencia porque Dios es lento a la cólera y misericordioso, porque el Señor nos ama por encima de nuestras culpas, caídas y miserias. ¿Qué es lo primero que nos enseña el Evangelio? Nos enseña que Dios no es impaciente. Cuando los siervos le dicen al dueño de la mies, ¿quieres que quitemos la cizaña? El dueño de la mies, que es sabio, le dice, no, esperad que crezcan. Y una vez que hayan crecido, cuando vengan los secadores, primero quitarán la cizaña, la atarán para quemarla y después cosecharán el trigo. ¿Eso en tu vida qué implica? Implica que tienes que tener paciencia e ir poco a poco. No implica que todo vale. No implica que no pasa nada si peco. No, esa es una enseñanza equivocada que algunos quieren sacar del Evangelio. Implica que si honestamente estás luchando, no tienes que impacientarte, porque Dios tiene sus tiempos, y sus tiempos a veces no son los nuestros. Tú no comprendes por qué, pero a lo mejor el Señor permite que seas débil y tropieces y no te sostiene para que seas más humilde, porque a lo mejor si te sostuviera y te ayudara a ser perfecto ya, caerías en otro pecado peor, que es el pecado de la soberbia. En cierta ocasión, el apóstol San Pablo, cuenta él en una de sus cartas, tenía una espina clavada y le pidió al Señor que le quitara esa espina. Y el Señor le respondió, Pablo, te basta mi gracia, la fuerza se demuestra en la debilidad. Porque pudiera parecer, por el contrario, si nosotros fuéramos perfectos y todo lo hiciéramos con nuestro esfuerzo, que la Iglesia es obra nuestra y que la salvación la llevamos a cabo nosotros. Y no es así. La Iglesia está alentada por el Espíritu Santo. La salvación es obra de Cristo, el Hijo de Dios, que pagó el precio contraído por nuestro pecado. Nosotros podemos colaborar en la obra de la salvación, pero no somos los que llevamos a cabo esa obra. Es Cristo el que la lleva y muchas veces, si somos buena semilla y acogemos la gracia de Dios, se sirve de nosotros. Por lo tanto, ante las caídas, las tuyas personales, las del que está a tu lado, las de los miembros de la Iglesia, no desesperes. Ten paciencia, persevera, ponte en manos del Señor, confiésate, reza, practica, ven más a misa y verás cómo el Señor, con su gracia, va poco a poco haciéndote caminar hacia la santidad. Va transformando tu vida, pero no puedes saltar etapas, tienes que confiar en Dios. Nosotros a veces no tenemos perspectiva. Los árboles impiden que veamos el bosque, pero Dios sí tiene perspectiva. Dios es el Señor, el dueño de la historia, y por lo tanto Él sabe por qué permite ciertos acontecimientos. Primera enseñanza, por tanto, tener confianza en el Señor, perseverar aun cuando hayamos caído, porque nos fiamos de un Dios que es lento a la cólera y rico en misericordia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En segundo lugar, si yo, que experimento la misericordia de Dios, tengo que sentirme afortunado por esa misericordia de Dios, también me tengo que sentir llamado a reproducir esa misericordia de Dios con los que están a mi lado. Si tú eres perdonado, también tienes que perdonar. Si tú eres tratado con misericordia y con paciencia, tú también tienes que intentar tratar así a los demás. ¿Cómo vienes a pedir al Señor que te perdone, que tenga paciencia contigo, y sin embargo tú después eres impaciente con los defectos del que está a tu lado? Tienes que tener misericordia con el pecador, aunque tienes que tener tolerancia cero con el pecado. Una cosa es el pecado, decimos no, es malo, y otra cosa es la debilidad del pecador, paciencia con el pecador, dándole una nueva oportunidad, como Dios tiene paciencia contigo, para que se levante y vuelva al buen camino, para que con la ayuda de Dios y con su esfuerzo pueda ir caminando hacia la santidad. Tercera enseñanza,
hemos de dar fruto. ¿Qué fruto espera el Señor de nosotros? Espera, en primer lugar, la confianza en Él. Lo primero de lo que os he hablado, confiar en el poder de Dios, no en mis fuerzas, sino en su gracia. Confiar que Él es el Salvador, que Él ve por encima de los árboles del bosque y por lo tanto sabe por qué ocurre todo lo que ocurre. En segundo lugar, fruto de esa gracia de Dios que está en mi corazón, fruto de eso tengo que dar fruto. Y el fruto tiene que ser, en primer lugar, lo que nos enseña el Antiguo Testamento. Evita el mal. El fruto, en primer lugar, tiene que ser vivir los 10 mandamientos, no hacer el mal, luchar por respetar los derechos de los demás. Y junto con eso, no basta solo con la enseñanza del Antiguo Testamento, lo que nos enseña en síntesis el Nuevo Testamento. Haz todo el bien que esté en tu mano. Porque no solo nos podemos confesar o no podemos examinar solo nuestra conciencia del mal que hacemos. También hay que revisar nuestra vida en función del bien que dejamos de hacer. Es decir, de esos pecados de omisión, que podrán tener menos importancia, es verdad, pero que tienen que ser algo que los cristianos tenemos como propio, puesto que no solo estamos llamados a no hacer el mal, sino también a hacer todo el bien que esté en nuestras manos. ¿Cuántos dones y talentos tienes? Esos dones y talentos Dios te los ha concedido para que los uses, para que te sirvas de ellos y sean para tu bien y para construir un mundo mejor. Evitar el mal, sabemos qué significa. Hacer todo el bien que esté en nuestra mano también. Levanta la mirada para ver qué necesita el que está a tu lado, para ver en qué puedes ayudar a la persona con la que te cruzas en esta vida. Será de tu familia, del círculo de amistades o de aquellas personas con las que todos los días tienes relación porque trabajan en la misma empresa que tú. Lucha por no hacer el mal, pero también por hacer todo el bien que está en tu mano, sirviéndote de los dones y talentos que Dios te ha concedido. Porque la semilla tiene que dar fruto y se tiene que notar que somos cristianos en medio del mundo. La fe no es algo que vivamos únicamente en nuestro interior. El amor a Dios es algo que se vive en tu interior, en tu corazón, pero que tiene que transformar el mundo, creando una sociedad más justa, porque evitamos hacer el mal y luchamos por hacer todo el bien que está en nuestras manos. Pidamos al Señor que demos fruto, el fruto que el Señor espera. Pidamos al Señor que nos conceda también el don de no desesperar ante nuestras caídas o las caídas de los miembros de la Iglesia. Tengamos paciencia, perseverancia, confianza en Él, que es el dueño y el Señor de la historia. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre,
que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre testimonio de esperanza en medio del mundo. Roguemos al Señor. Pedimos por los que sufren, especialmente por aquellos que no tienen fe. Pedimos por las personas que están en paro, por las familias rotas, por las víctimas del aborto. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, especialmente por aquellos que han fallecido debido a la pandemia que padecemos. Roguemos al Señor. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios, para que en ellas se transmita la fe de padres a hijos. Roguemos al Señor. Pedimos por todos nosotros, para que confiemos en la gracia de Dios, para que tengamos paciencia también con nuestras debilidades, con las caídas también del que pasa a nuestro lado. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. En este mundo que y el vino de nuestro cantar, traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás, a los pobres tu pan, saber que vendrás, saber que estarás, Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que has llevado a la perfección del sacrificio único los diferentes sacrificios de la ley antigua, recibe la ofrenda de tus fieles siervos y santifica estos dones como bendijiste los de Abel, para que la oblación que ofrece cada uno de nosotros en alabanza de tu gloria beneficie a la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu, a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu Iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, para alabanza de tu infinita sabiduría. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando, llenos de alegría: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Que viene el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos, Ramón, Concha, Enriqueta, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Alabad, siervos de Dios. Aleluya. Alabad el nombre de Dios. Aleluya. Bendecid el nombre de Dios. Aleluya. Aleluya. Desde ahora por siglos sin fin. Aleluya. De la aurora al ocaso del sol. Aleluya. Alabad el nombre de Dios. Aleluya. Aleluya. Sobre todos los pueblos se eleva el Señor.
Dios. Aleluya. ¿Quién como el Señor nuestro Dios? Aleluya. En la altura se sienta el Señor. Aleluya. Y se inclina a la tierra y al cielo. Aleluya. Y levanta del polvo al humilde. Aleluya. Aleluya. Del estiércol al pobre levanta. Aleluya. Entre príncipes le hace sentar. Aleluya. Entre todos los reyes del pueblo. Aleluya. Aleluya. Ya la estéril la hace habitar. Aleluya. Como madre gozosa en su casa. Aleluya. Rodeada de hijos feliz. Aleluya. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alaba del nombre de Dios. Aleluya. Bendecid el nombre de Dios. Aleluya. Aleluya. Desde ahora por siglos sin fin. Aleluya. De la aurora al ocaso del sol. Aleluya. Alaba del nombre de Dios. Aleluya. Aleluya. Sobre todos los pueblos se eleva el Señor. Aleluya. Más alta que el cielo la gloria de Dios. Oremos. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Señor, que cuantas veces celebramos este sacramento, se acreciente en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El próximo sábado es día 25 y se celebra en España, aunque algunas comunidades no lo quieran reconocer, la fiesta del patrono de España, Santiago Apóstol. Es aquí, en la diócesis de Madrid, día de precepto. En otras diócesis no lo es, pero nosotros sí vamos a celebrarlos porque es nuestro patrono y porque necesitamos mucho pedir que nos proteja, que nos oriente y nos bendiga. Por eso, el próximo día 25, que es sábado, es día de precepto. Tendremos 3 misas, 9:30 de la mañana, 12:30 y 8:30 de la tarde. Ya podéis cumplir con la fiesta viniendo el 24 por la tarde, que es la víspera. Por lo tanto, de esa manera a lo mejor es mejor para que no esté la iglesia siempre a rebosar o bien os toque quedaros fuera, como a algunos les ha pasado. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Salve Regina, Mater